Me llamo Iris Archer y tengo 33 años. Hace apenas 2 semanas, mi madre tocó el timbre de mi casa por primera vez en 9 años. 9 años completos de silencio. Cuando abrí la puerta, ahí estaba parada en mi porche, usando un cardigan beige perfectamente doblado sobre los hombros, un pequeño equipaje de mano a su lado y una hoja de papel doblada entre las manos. Como si viniera preparada para una junta de negocios y no para visitar a la hija a la que prácticamente había borrado de su vida. Por un segundo pensé que tal vez había venido a disculparse. Tal vez el tiempo había hecho lo suyo. Tal vez finalmente había entendido el daño que causó. Pero no. Ese papel no era una carta. No era una disculpa. No era un intento de reconstruir nada. Era una lista. Escrita a mano, con tinta azul, organizada con viñetas impecables. Cada punto tenía una cifra acompañada por un signo de dólar. Dinero. Solo dinero. La suma total al final decía, $925,000. Ni siquiera me saludó como una madre saluda a su hija después de casi una década. No preguntó por mis hijos. No dijo te extrañé. No dijo lo siento. Solo levantó ligeramente la hoja y dijo con toda naturalidad, necesitamos hablar sobre el futuro de la familia. El futuro de la familia. Qué frase tan curiosa viniendo de alguien que me expulsó emocionalmente de esa misma familia hacía 9 años. Lo que mi madre no sabía era que yo también tenía una lista. La había construido lentamente durante casi una década. No una lista de dinero. Una lista de daños. Cada tarjeta de cumpleaños que me regresaron sin abrir. Cada llamada de voz que quedó ignorada. Cada mensaje de texto donde mi hermana hablaba de mí como si yo fuera una vergüenza familiar. Todo. 29 registros. Cada uno fechado, etiquetado y archivado meticulosamente dentro de una carpeta azul marino que guardaba en el cajón inferior de mi escritorio. Mi madre llegó con una lista de lo que quería. Yo tenía una lista de lo que hizo. Y créanme, esas dos listas no iban a combinar nada bien. Pero para entender cómo llegamos a ese momento, tengo que llevarlos varios años atrás. Al verano en que cumplí 24 años. El verano en que mi familia decidió oficialmente que yo ya no pertenecía a ellos. Crecí en Millfield, Ohio. Un pueblo tan pequeño que prácticamente todos sabían el nombre del perro de todos. Población. 2,000 personas y algunas más. Una iglesia bautista. Una barbería. Una diner donde cada mesa olía permanentemente a café recalentado y grasa de tocino, sin importar la hora del día. Ese era mi mundo. Mi universo completo hasta que cumplí 18. Mi padre, Kenneth, trabajó 31 años en un almacén de madera sobre la Ruta 7. 31 años. El mismo turno. Las mismas botas desgastadas. La misma rutina exacta. Llegaba a casa todos los días a las 5:42 de la tarde. Ni 5:40. Ni 5:45. 5:42, abría la puerta, asentía en silencio y colgaba su chamarra en el mismo gancho. Siempre. Mi madre, Diane, dirigía la casa como si fuera una pequeña institución. Administraba el hogar y el comité de mujeres de la iglesia con exactamente la misma disciplina. Organizaba el brunch de Pascua. Coordinaba cadenas de oración. Decidía quién llevaba qué platillo a cada convivencia. Y nadie discutía sus decisiones. Nadie. Mi hermana menor, Paige, era 4 años más joven y absolutamente todo lo que yo no era. Ruidosa. Segura de sí misma. Carismática. Ese tipo de chica que gana reina del baile y todavía actúa sorprendida cuando anuncian su nombre. Mi mamá la adoraba. Mi papá le decía Sunshine.
su rayito de sol. Yo, en cambio, era la hija silenciosa. La responsable. La que lavaba los platos sin que se lo pidieran. La que sacaba calificaciones perfectas en matemáticas. La que nunca daba problemas. Y curiosamente, tampoco recibía celebraciones por ello. No digo esto desde el resentimiento. Lo digo porque es importante entender cómo funcionaban las cosas en mi casa. En mi familia, el amor operaba como un presupuesto. Era limitado. Medido. Distribuido cuidadosamente. Y Paige siempre era la partida presupuestaria que recibía financiamiento primero. Cuando cumplí 18 años, obtuve una beca completa para estudiar en Ohio State. Full ride. Colegiatura pagada. Todo cubierto. Fui la primera Archer en ir a la universidad. La primera en salir oficialmente del pueblo con algo más que una maleta y expectativas familiares. Recuerdo a mi mamá ayudándome a empacar. Doblando mi ropa con precisión casi quirúrgica. Antes de cerrar la maleta, deslizó una tarjeta dentro. De esas con flores en la portada. En la parte de atrás escribió con su letra impecable: regresa pronto. Tú perteneces aquí. Guardé esa tarjeta durante 15 años. Todavía está en mi escritorio. Justo al lado de la carpeta azul marino. Fue lo último verdaderamente amable que mi madre me escribió. Conocí a Marcus Ellison en estadística avanzada durante el semestre de primavera de mi tercer año. Se sentaba 2 filas delante de mí, resolviendo problemas de regresión como si estuviera leyendo una lista del supermercado. Sin estrés. Sin prisa. Sin dramatismo. Solo precisión. Era estudiante de ingeniería y tenía una especialización secundaria en ciencias computacionales. Becado parcialmente. Venía de Cleveland. Su mamá, Cora, era una bibliotecaria escolar retirada. Su padre, un hombre blanco de los suburbios, se fue cuando Marcus tenía 4 años. Cora lo crió sola. Trabajó 2 empleos durante años para mantenerlo. Y cuando Marcus cumplió 16, redujo a 1, solo para tener tiempo de hacer voluntariado en 3 organizaciones distintas. Así era ella. Marcus era birracial. Tenía los ojos de su madre y la mandíbula de su padre. Pero lo que más me atrapó de él no fue eso. Fue su manera de escuchar. Cuando hablabas con Marcus, sentías que tus palabras aterrizaban en algún lugar importante. Como si realmente importaran. Nuestra primera cita fue en un food truck de tacos cerca del campus. Nada romántico. Nada elegante. Él pagó con billetes arrugados de $1. Yo pagué mi parte con monedas. Compartimos una horchata y nos quedamos hablando hasta que cerraron. Me dijo que quería construir algo importante algún día. Todavía no sabía qué. Pero quería resolver un problema real. Crear algo útil. Yo le dije que quería trabajar con números que significaran algo. No solo cifras vacías. Marcus sonrió y respondió: entonces estamos en el campo correcto. Salimos durante 3 años. 3 años tranquilos. Estables. Sin drama innecesario. Sin juegos. Sin caos. Solo una relación sólida entre 2 personas construyendo algo poco a poco. Cuando me propuso matrimonio, no hubo gran espectáculo. Nada de violinistas escondidos. Nada de anillo en postre. Fue un martes cualquiera, en nuestra diminuta cocina de apartamentos cerca del campus. Ni siquiera sacó el anillo al principio. Solo me miró y dijo: quiero pasar mi vida contigo. Quiero construir algo contigo, ¿me lo permites? Ni siquiera dejó terminar la frase. Le dije que sí de inmediato. Esa misma noche llamé a casa.
Mi mamá contestó al tercer timbrazo. Le di la noticia. Hubo silencio. 7 segundos exactos. Los conté. Finalmente dijo, Iris, necesitas pensar en lo que esto significa para esta familia. No dijo felicidades. No preguntó por el anillo. No preguntó cuándo sería la boda. Solo una advertencia. Mi papá tomó otra extensión del teléfono. Escuché cómo aclaró la garganta 2 veces. No dijo una sola palabra. 2 días después, Paige me mandó un mensaje. Mamá ha estado llorando desde que llamaste, ¿ya estás contenta? Ese fue el mensaje que me mandó Paige 2 días después. Lo leí varias veces. Y la verdad, sí. Por primera vez en años, lo estaba. Pero no respondí eso. No tenía caso. No iba a cambiar nada. Y en ese punto, ya empezaba a entender que en mi familia, decir la verdad nunca había sido suficiente. 2 semanas después de esa llamada, llegó una carta. No un mensaje. No un correo. Una carta. Escrita a mano. Reconocí la letra de mi madre de inmediato, esa cursiva perfecta, casi elegante, sobre papel color crema. Ese tipo de papelería que solo usa la gente que quiere que todo se vea correcto, incluso cuando lo que está diciendo está completamente roto. 4 párrafos. Solo 4. Y el último, fue el que lo cambió todo. Si sigues adelante con esto, estás eligiéndolo a él por encima de tu familia. No podemos apoyar esto. No vamos a asistir. Y si caminas hacia ese altar, no esperes volver a cruzar la puerta de esta casa. Él no es uno de los nuestros, Iris. Nunca lo será. Ahí estaba. La línea. Trazada con tinta azul sobre papel crema. Clara. Fría. Definitiva. Y ella esperaba que yo eligiera su lado. Leí la carta 3 veces. Despacito. Como si en algún punto las palabras fueran a cambiar. Como si el significado fuera a suavizarse. No pasó. La doblé con cuidado y la guardé en una carpeta manila. En ese momento no sabía exactamente por qué la estaba guardando. Pero había algo dentro de mí, la misma parte que organiza recibos, que clasifica estados de cuenta, que no tira nada importante, que me dijo, guárdala. Y la guardé. Nos casamos 2 semanas después. Un sábado de junio. En el juzgado del condado de Multnomah. 12 personas. Todos amigos. Todos del lado de Marcus. Su mamá, Cora, voló desde Cleveland con una funda de ropa colgada del brazo y un recipiente de plástico lleno de pound cake casero. Cuando me vio, sonrió con una calidez que yo no sabía cuánto necesitaba. Acomodó una flor de seda en mi vestido, tomó mis manos entre las suyas y me dijo, bienvenida a la familia, mi niña. Así. Sin condiciones. Sin advertencias. Sin listas. No hubo padre que me entregara. No hubo altar. No hubo música. Solo un pasillo con luces fluorescentes, un juez que pronunció mal nuestros nombres, y 2 personas que sabían exactamente lo que estaban haciendo. Después fuimos a un restaurante tailandés. Empujamos 4 mesas para juntarlas. Nada elegante. Nada planeado en exceso. Marcus y yo en medio, rodeados de gente que sí quería estar ahí. Su compañero de la universidad dio un brindis tan gracioso que todos terminaron riéndose a carcajadas, tanto que Cora tiró su vaso de agua intentando aplaudir. Mi vestido costó $160. Lo compré en una tienda de segunda mano en Hawthorne. Blanco. Sencillo. Perfecto. Marcus llevaba un traje azul marino que había encontrado en liquidación.
Nos veíamos exactamente como éramos, dos personas que acababan de tomar la decisión más importante de sus vidas, con lo que tenían. Y eso era suficiente. Esa noche, ya en nuestro departamento, me senté en la orilla de la cama. El ramo, rosas de supermercado, $6, descansaba a mi lado. Y mis manos, temblaban. No por duda. Nunca dudé. Era otra cosa. Era duelo. Acababa de casarme, y las dos personas que me criaron no estuvieron ahí. Ni siquiera lo intentaron. Una semana después, envié una tarjeta a Millfield. Adentro iba nuestra foto de boda. Marcus y yo en las escaleras del juzgado, sonriendo como si el mundo finalmente tuviera sentido. Escribí, somos felices. Ojalá algún día puedan ser felices por nosotros. La tarjeta regresó 11 días después. Con un sello rojo. Return to sender. La observé durante mucho tiempo. Ese rojo era imposible de ignorar. Era como si alguien hubiera gritado sobre el papel. Sin decir una sola palabra más. Entonces hice algo que, en ese momento, no entendía del todo. Abrí la carpeta Manila. Metí la tarjeta dentro. Tomé una pluma roja. Y escribí, ítem 2, foto de boda de vuelta. Ahí empezó todo. Ese fue el inicio del binder. El primer año fue el más difícil. Llamé a mi mamá 4 veces. 4. Todas terminaron en buzón. Dejé mensajes. Cortos. Cuidadosos. De esos donde eliges cada palabra porque sabes que podría ser la última vez que te escuchen. Hola, mamá, solo quería saludarte. Estamos bien. Marcus consiguió trabajo en una empresa de software en el centro. Yo estoy estudiando para el examen de CPA, te extraño. Llámame cuando estés lista. Nunca llamó. Mandé tarjetas. Para su cumpleaños. Para el de mi papá. Para Navidad. Las 3 regresaron. Con el mismo sello rojo. Mi papá envió un solo mensaje. Febrero. 4 palabras. Tu madre necesita tiempo. Eso fue todo. Nada después. Ni una explicación. Ni un segundo intento. Esas 4 palabras se quedaron en mi teléfono, como un mensaje de voz que no puedes borrar. Esa primavera, Paige subió una foto familiar a Facebook. Mi mamá. Mi papá. Paige. Y el novio que tenía en ese momento. Todos sonriendo. El pie de foto decía, domingo en familia con mi gente. Yo no estaba. Nunca me invitaron. Tomé una captura de pantalla. La imprimí. No para torturarme. La imprimí porque ya había empezado a hacer algo que ni yo misma sabía explicar del todo. Guardar evidencia. Cada tarjeta de vuelta. Cada llamada ignorada. Cada señal clara de que mi familia había decidido que yo ya no existía. Todo iba a la carpeta. Y para marzo, esa carpeta ya no era suficiente. Así que compré un binder. Azul marino. De 3 anillos. Ordenado. Dividido. Silencioso. Pero lleno. Él no es uno de los nuestros. La voz de mi madre me seguía. En el súper. En el dentista. A las 2 de la mañana, cuando todo estaba en silencio y Marcus dormía a mi lado. Quería que esas palabras dejaran de doler. No dejaron de doler. Pero sí, se hicieron más bajas. Más lejanas. Y mientras tanto, el binder seguía creciendo. Para el segundo año, Marcus dejó su trabajo. No fue un impulso. Fue una decisión calculada.
Durante 6 meses había estado construyendo un prototipo en las noches y los fines de semana. Una plataforma de cumplimiento para pequeñas empresas. Software diseñado para hacer que los reportes ante la SEC y las auditorías financieras fueran menos pesados para compañías que no podían pagar equipos legales completos. Marcus entendía la parte técnica. Yo entendía la parte financiera. Juntos, entendíamos un problema que nadie más quería resolver. Cómo hacer que la burocracia dejara de ser un obstáculo para empresas con menos de 50 empleados. Instaló un escritorio en el garaje. 2 monitores. Un calentador pequeño. Y una pizarra que compró en Goodwill por $12. Yo llegaba de mi trabajo como analista cada noche, calentaba sopa recalentada, y me sentaba a su lado. Revisábamos modelos financieros hasta la medianoche. Yo diseñé la estructura de precios. Escribí listas de cumplimiento. Probé cada módulo usando lineamientos reales de la SEC. Marcus construyó el motor. Yo diseñé el panel. Y entre los dos, construimos algo desde cero. Dormíamos poco. Trabajábamos mucho. Pero por primera vez en mucho tiempo. Sentía que estaba exactamente donde debía estar. Compliance Core salió al mercado 7 meses después. 4 clientes. Una prueba gratuita. Y 2 caídas del sistema, el primer día. No fue elegante. No fue perfecto. Pero fue real. Ese mismo año hice otra cosa. Mejoré el binder. La carpeta Manila ya no daba para más. Estaba llena, desbordándose con tarjetas de vueltas, transcripciones de mensajes de voz, una captura de Facebook, y la carta original, esa donde mi madre trazó la línea. Así que compré algo más formal. Un binder azul marino, de 3 anillos. Separadores por año. Etiquetas en pluma roja en cada documento. Todo organizado. Todo claro. Pestaña 1, año 1. 7 elementos. Y quiero dejar algo muy claro. Yo no estaba armando un caso. No estaba planeando una venganza. Simplemente estaba haciendo lo que siempre había hecho. Registrar. Guardar. Documentar. Porque yo era analista financiera. Y los analistas financieros no tiran evidencia. Nunca. Pero sí empecé a numerar cada elemento. Y sí empecé a poner fechas. Porque los números no mienten. Y yo tampoco iba a hacerlo. Liam y Sofía llegaron un miércoles por la mañana en noviembre. 6 libras cada uno. Rizos oscuros idénticos. Sofía lloró durante 4 horas seguidas. Liam durmió como si nada estuviera pasando. Marcus lloró. Nunca lo había visto llorar antes. Lo sostenía a los dos, uno en cada brazo, parado junto a la ventana del hospital, mirando hacia afuera como si estuviera intentando entender la magnitud de ese momento. Y dijo, ellos van a saber que son amados, todos los días. Cora llegó al día siguiente. Se quedó 2 semanas. Cocinó. Limpió. Se despertaba a las 3 de la mañana para cargar a Liam mientras yo alimentaba a Sophie. Trajo una cobija tejida a mano, amarilla con blanco, tan suave que te rompía el corazón. Y también 2 pulseritas de plata. Una para cada bebé. Grabadas con sus fechas de nacimiento. Eso era una abuela. 5 meses antes yo había enviado a Diane las fotos del ultrasonido. Regresaron. Envié anuncios de nacimiento. 2 tarjetas. Una para cada gemelo. Regresaron. Mandé fotos. Liam dormido sobre el pecho de Marcus. Sophie sujetando mi dedo con fuerza. Regresaron.
3 nuevos registros para el binder. Ítems 13, 14 y 15. Paige le escribió a alguien que ambas conocíamos de la preparatoria. Esa persona me envió una captura sin decir nada. El mensaje de Paige decía: sus hijos no tienen abuelos de verdad. Eso fue lo que ella eligió. Me quedé sentada en el cuarto de los niños, con ese mensaje en la pantalla durante 11 minutos. Sophie dormía en su cuna. Liam estaba en mis brazos. Y desde la cocina se escuchaba a Cora, tarareando algo bajito, dulce, mientras lavaba biberones. Mis hijos sí tenían abuela. Se llamaba Cora Ellison. Volaba desde Cleveland cada 6 semanas. Y nunca faltaba a un cumpleaños. Imprimí el mensaje. Lo archivé. Ítem 16. Pluma roja. Fecha. Para el 4º año, el binder ya tenía 19 elementos. Y otra vez, necesito que esto quede claro. No lo hacía por rencor. No lo revisaba por las noches alimentando fantasías de confrontación. De hecho, la mayoría del tiempo, se me olvidaba que existía. Vivía en el cajón inferior de mi escritorio. Detrás de carpetas de impuestos y pólizas de seguro viejas. Cubriéndose de polvo. Pero cada vez que algo llegaba. Una tarjeta de vuelta. Una captura reenviada. Un mensaje de voz que no borraba porque eliminarlo se sentía como borrar prueba. Yo lo archivaba. Siempre igual. Imprimir. Etiquetar. Fechar. Pluma roja. Separador. Marcus me preguntó una vez, ¿por qué guardas todo eso? Y le dije la verdad. Porque algún día, cuando los niños crezcan, van a preguntar por qué no tienen abuelos de mi lado, y quiero darles hechos. No mi versión. No la versión de ellos. Hechos. Evidencia. Recibos. Él asintió. Lo entendió. Era ingeniero. Los ingenieros también documentan todo. Para entonces, Compliance Core ya tenía 11 empleados. Nos mudamos del garaje a una oficina real en el distrito Pearl. Marcus trabajaba 60 horas a la semana. Yo 40 en mi firma, y 20 más llevando los números de la empresa. Contratamos una niñera de medio tiempo para los gemelos. Y había una regla inquebrantable: cena a las 6:30. Todos los días. Sin excusas. El silencio desde Ohio se convirtió en algo normal. Como el clima. A veces lo notas. La mayoría del tiempo, no. Cora seguía viniendo cada 6 semanas. Los niños le decían Grammy. Le enseñó a Liam a hacer grilled cheese. A Sophie, los nombres de cada pájaro del patio. En ese momento no lo sabía. Pero ese binder se iba a convertir en el documento más importante de mi vida. Más que mi título. Más que nuestro acta de matrimonio. Más que el documento de salida a bolsa que firmaría 5 años después. Año 5. 15 empleados. Una oficina de verdad. Con letrero en la puerta. Y una sala de juntas con un pizarrón que no venía de Goodwill. Compliance Core estaba creciendo. No rápido. No llamativo. Pero constante. Ese tipo de crecimiento que no sale en las noticias. Pero paga sueldos y mantiene las luces encendidas. Marcus seguía programando. Se negaba a convertirse en ese tipo de CEO que deja de construir el producto. La mayoría de las mañanas ya estaba en su escritorio a las 6:30, audífonos puestos, completamente sumergido en problemas de arquitectura que yo ni siquiera intentaba entender. Yo manejaba todo lo demás. Flujo de efectivo. Contratos con proveedores. Proyecciones trimestrales. La visión era de él.
Los números eran míos. Ese mismo año compramos nuestra primera casa. Un bungalow estilo Craftsman en el vecindario Sellywood, en Portland. 3 recámaras. Pisos de madera originales. Y un patio trasero con un árbol de ciruelas que los gemelos adoptaron como su fuerte. Recuerdo el momento en que firmé los papeles de la hipoteca. Sosteniendo la pluma. Mirando nuestro nombre en ese documento. Y pensando, esto es nuestro. Nadie nos lo regaló. Lo construimos nosotros. Liam empezó el kinder. Sophie también. Se subían al mismo camión, se sentaban en la misma fila, y se peleaban todos los días por quién iba junto a la ventana. Normal. Hermoso. Dolorosamente normal. Ese tipo de rutina que no valoras hasta que entiendes lo que costó construirla. Una noche de martes, en octubre, cometí un error. Abrí Facebook. Diane había publicado una foto familiar. Parecía una especie de escena adelantada de Acción de Gracias. Mesa nueva. Todo perfectamente acomodado. Paige y su esposo. Y un bebé en una sillita alta. Su hijo. Mi sobrino. Un niño que yo no conocía. El pie de foto decía, mi mundo entero. 3 personas. Un bebé. Una mesa. Una familia que no me incluía. Ni a mis hijos. Ni al hombre con el que construí mi vida. Cerré la aplicación. Me fui a dormir. Y no lloré. Había dejado de llorar por Diane Archer alrededor del 3er año. Hay heridas que no sanan. Solo se adormecen. Paige se casó en el año 6. No me enteré por ella. Ni por mi mamá. Ni por nadie de mi familia. Lo vi en Instagram. Las fotos eran perfectas. Una iglesia blanca. La misma iglesia bautista donde yo me bauticé a los 12 años. 200 invitados. Paige con un velo larguísimo, tipo catedral. Mi mamá vestida de lavanda. Mi papá con un traje nuevo que jamás le había visto. La recepción tenía banda en vivo. Un pastel de 5 pisos. Y una despedida con luces de bengala que parecía sacada de una película. No me invitaron. Ni siquiera me avisaron. Me enteré 4 días después, cuando alguien de la preparatoria subió una foto grupal con el texto, la mejor boda del año. Hice zoom. Ahí estaban. En la segunda fila. Sonriendo. Abrazados. Mi papá se veía más delgado. Mi mamá, exactamente igual. Me quedé viendo esa imagen durante mucho tiempo. No por envidia. Yo ya había tenido mi boda. 12 personas. Comida tailandesa. Un vestido de $160. Y el mejor hombre que he conocido en mi vida. No. Lo que me detuvo fue otra cosa. Se veían felices. Felices, sin mí. Hice algo que probablemente no debía hacer. Compré un juego de servilletas de lino hechas a mano, de una tienda en Portland. Color marfil. Con las nuevas iniciales de Paige bordadas. Escribí una tarjeta, felicidades por tu boda. Les deseo toda la felicidad del mundo. Con cariño, Iris. Lo envié. 3 semanas después, regresó. Sin abrir. El empaque intacto. Ni siquiera se habían tomado la molestia de mirar lo que había dentro. Ítem 17. Regalo devuelto. Boda de Paige. Pluma roja. Fecha. Guardé el binder. Cerré el cajón. Me quedé sentada en el escritorio, escuchando a Sophie cantar en latina y a Liam discutiendo con Marcus sobre si los dinosaurios sabían nadar. Esa era mi familia. Ahí. En el cuarto de al lado.
y era suficiente. El año 7 lo cambió todo. Compliance Core cerró su ronda Serie B. $12 millones. Inversión de una firma de capital de riesgo en San Francisco. Recuerdo perfectamente la llamada. Marcus estaba en la cocina, haciendo hotcakes para los niños. Sonó su teléfono. Escuchó. Asintió. Colgó. Me miró. Y dijeron que sí. Yo hice los números antes de que los hotcakes estuvieran listos. 12 millones de inversión. Valuación post-money de 68 millones. Marcus y yo aún teníamos el 22%. No éramos ricos. Todavía no. Pero los números ya iban en una dirección que antes solo existía en mis hojas de cálculo. Ese mismo mes dejé mi trabajo como analista. Me uní a Compliance Core de tiempo completo como CFO. Por primera vez, mi nombre aparecía oficialmente en los documentos de la empresa, junto al de Marcus. Éramos socios en todo. Nos mudamos a una casa más grande. 4 habitaciones. Estilo colonial. En Lake Oswego, a 15 minutos al sur de Portland. Buenas escuelas. Vecindario tranquilo. Una cocina con isla, donde los gemelos hacían la tarea mientras yo revisaba reportes trimestrales al otro lado. La ronda Serie B tuvo un poco de cobertura. Nada enorme. Un artículo corto en TechCrunch. Un par de menciones en newsletters de fintech. Ese tipo de noticias que la gente de la industria sí nota, y todos los demás ignoran. Pero alguien en Millfield, Ohio, no la ignoró. 2 semanas después del artículo, un amigo de la preparatoria me escribió: «Oye, suena raro, pero tu mamá preguntó por la empresa de tu esposo en la iglesia el domingo. Quería saber qué significa Serie B, pensé que deberías saberlo». Leí ese mensaje 3 veces. Mi mamá no había dicho mi nombre en 7 años. No sabía que era una Serie B. Pero ahora quería saber. Los números estaban cambiando. Y Diane Archer estaba prestando atención. Ese mismo año envié lo que sabía que sería mi última tarjeta de cumpleaños. Había mandado una cada año. 7 años seguidos. 7 regresos. Cada una archivada. Cada una etiquetada. Pero esta vez, incluía algo más. Una foto de Liam y Sophie en el festival de otoño de su escuela. Camisas de franela iguales. Pintura en la cara. Liam sin sus 2 dientes de enfrente. Sophie sonriendo tanto que casi cerraba los ojos. En la parte de atrás escribí: «A veces preguntan por ti. Les digo que vives lejos». Cerré el sobre. Lo envié. Esperando el mismo resultado de siempre. El sello rojo. Regreso en 11 días. Pero esta vez volvió en 9. Y había algo diferente. El sobre estaba abierto. La solapa doblada. Sellado otra vez con una tira de cinta transparente. Lo sostuve contra la luz. La tarjeta estaba dentro. La foto también. Pero alguien las había sacado. Las había mirado. Y luego, las había devuelto con cuidado. Con intención. Me quedé sentada en la mesa de la cocina, girando ese sobre entre mis manos durante mucho tiempo. Porque por primera vez en 9 años. No era silencio total. Alguien había mirado. Alguien en esa casa, y yo sabía quién. Mi papá. Estaba casi segura. Él había abierto el sobre. Él había sacado la tarjeta. Había visto las caras de sus nietos por primera vez. Había sostenido esa foto entre sus manos, probablemente en silencio, probablemente sin saber qué hacer con todo eso que llevaba años evitando. Y luego, alguien más intervino. Mi mamá.
De eso no tenía ninguna duda. Él quería quedarse con esa foto. Pero ella no lo permitió. Lo obligó a regresarla. Ítem 23. Tarjeta de cumpleaños. Abierta y resellada. Foto vista. Aún así, de vuelta. Escribí la etiqueta con una calma que me sorprendió. Porque, en el fondo, llevaba años sospechándolo. Mi papá no era quien diseñó el silencio. Él solo lo ejecutaba. Mi mamá era quien lo había construido. Y su lógica era simple. Si no podía controlar a quien amaba yo, entonces me borraba por completo. Año 8. Compliance Core crecía más rápido de lo que cualquiera de los dos había anticipado. 80 empleados. Oficinas en Portland y Austin. Alianzas con dos de las firmas contables más grandes del noroeste del Pacífico. Marcus apareció en la portada de una revista regional de negocios. Nada masivo. Tirada pequeña. Distribución local. Pero ahí estaba. Su cara en una portada brillante. Con un titular que decía, El disruptor silencioso. Ese mes empecé a notar algo extraño en mi LinkedIn. Alguien de Millfield, Ohio, había visto mi perfil 3 veces en una semana. Sin nombre. Sin foto. Cuenta privada o perfil falso. Pero la ubicación estaba ahí. Millfield, Ohio. No le di demasiada importancia, al principio. Hasta que pasó lo siguiente. Forbes publicó su lista anual de empresas a seguir. Compliance Core apareció en el lugar 47 de 50. Una mención pequeña. 2 líneas. Pero era Forbes. Semanas después, invitaron a Marcus a un podcast de Fintech. Un episodio de 45 minutos. Muy técnico. Cumplimiento regulatorio. Automatización. Integraciones de API. Reportes federales. Nada viral. Nada llamativo para el público general. Pero 3 días después de que salió, recibí otro mensaje. Era Tess. Mi contacto en Ohio. Mi radar. Tu mamá le dijo a Linda en la iglesia que siempre supo que Marcus era inteligente. Cita directa. Linda dijo que Diane sonaba orgullosa. Es la primera vez que menciona tu nombre en años. Siempre supe que Marcus era inteligente. 7 años de silencio, y ahora siempre supo. No añadí eso al binder. No era evidencia formal. Era comentario indirecto. Pero lo escribí en un post-it. Y lo pegué en la parte interna de la portada. Porque quería recordar ese momento exacto. El momento en que Diane Archer empezó a reescribir la historia. No estaba orgullosa. No estaba arrepentida. Estaba recalculando. Los números estaban cambiando. Y mi madre siempre había sido buena con los números. Solo que los suyos no eran financieros. El mensaje más importante llegó un lunes. Tess me llamó a las 7 de la noche. Su voz sonaba distinta. Inquieta. Tensa. Iris. Paige me agregó por error a un grupo familiar. Creo que quería meter a alguien más con un número parecido. Estuve dentro 3 días antes de que se dieran cuenta y me sacaran. Tomé capturas. 7 capturas. 3 días completos de conversación. Sin filtros. Sin cuidado. Sin máscaras. Las leí en el estacionamiento mientras Liam estaba en práctica de fútbol. El sol ya estaba bajando. Y yo, estaba a punto de ver algo que explicaba absolutamente todo. Paige, su empresa fue valuada en 68 millones en la última ronda. He estado revisando los registros de inversión.
Si salen a bolsa, estamos hablando de mínimo 300 millones. Diane, ¿cómo nos acercamos? Ella no me va a escuchar. Kenneth, tal vez debería llamarla primero, ver cómo reacciona. Diane, no. Tengo que ir en persona. Con un plan. Un plan real. Paige, haz una lista. Se especifica con lo que necesitamos. Ella responde a números. Diane, ¿cuánto pedimos? Paige, empieza con la hipoteca. Luego gastos médicos. Después retiro. La universidad de mi hijo. Apoyo mensual. Ve escalando. Que parezca inversión familiar, no una petición. Kenneth, esto no se siente bien. Diane, Kenneth. Ella tiene más dinero que todo este pueblo junto. Puede ayudar a su familia. Después de eso, mi papá no volvió a escribir. Me quedé sentada en el coche. Motor apagado. El reloj del tablero marcaba 7:22. A través del parabrisas veía a Liam corriendo en el campo, persiguiendo un balón casi del tamaño de su cabeza. Mis manos temblaban. Pero no era tristeza. Era claridad. 9 años. 9 años de silencio. 9 años de tarjetas devueltas. 9 años ignorando a mis hijos. Y una carta, en papel color crema, que decía que no volviera jamás. Y ahora. Ahora que los números eran distintos. Querían acercarse. Pero no con amor. Con un plan. Con una lista. Regresé a casa. Imprimí las capturas. Las archivé. Ítem 26. Chat familiar. Seguimiento financiero. Reconocimiento confirmado. Esa noche, cuando los niños ya dormían, se lo conté a Marcos. Le mostré todo. Leyó cada línea despacio. Como si fuera código. Buscando errores. Buscando patrones. Cuando terminó, dejó el teléfono sobre la barra de la cocina, y se quedó mirando la pared durante varios segundos. Luego preguntó, ¿qué quieres hacer? Respiré profundo. Y respondí, aún nada, pero quiero estar lista. Asintió. Así era Marcus. No me decía qué sentir. No me empujaba a ignorarlo. No me presionaba a confrontarlo. Solo se quedó ahí. Presente. Sólido. Listo, cuando yo lo estuviera. Marcus no me dijo qué hacer. No intentó dirigir la conversación. No trató de suavizarlo ni de encenderlo. Solo me hizo una pregunta clara, ¿qué quieres hacer? Y después, se quedó a mi lado mientras yo lo averiguaba. A la mañana siguiente, llamé a una abogada familiar. No para demandar. No para iniciar ningún proceso. Solo quería entender exactamente dónde estábamos parados. ¿Cuáles eran nuestros derechos? ¿Qué podía hacer, y qué no podía hacer Diane, si decidía aparecer de repente? La abogada se llamaba Grace. 50 y tantos. Directa. Sin rodeos. En 20 minutos me explicó todo. No. Diane no tenía ningún derecho legal. Nuestros fideicomisos estaban diseñados para proteger completamente los activos de los niños. En Oregón, los abuelos no tienen derecho a visitas, si no existe una relación previa. Y 9 años documentados de distanciamiento hacían que cualquier intento fuera ridículo. Le di las gracias. Colgué. Y seguí con mi día. Pero esa semana hice algo más. Algo que no le conté a nadie. Escribí una carta. No la envié. Solo la redacté. De madrugada, en la mesa de la cocina, cuando todo estaba en silencio.
En esa carta enumeré todo. Cada elemento del binder. Cada fecha. Cada tarjeta de vuelta. Cada llamada ignorada. Cada captura. 26 registros. Ordenados. Documentados. Listos. Año 9. La conversación sobre salir a bolsa empezó en enero. Banqueros de inversión volaron a Portland. Tuvimos 3 rondas de reuniones en nuestra sala de juntas. La misma, con el pizarrón que seguía siendo de Goodwill, aunque nadie necesitaba saberlo. Revisaron todo. Nuestros estados financieros. Proyecciones de crecimiento. Tasa de retención de clientes. Usaban términos como ROATSOP, rango de precios, periodo de bloqueo. Marcus manejaba el pitch del producto. Yo, o los números. Cada diapositiva. Cada proyección. Cada advertencia de riesgo. Mi nombre estaba ahí. CFO. Cofundadora. La persona que aprobaba cada documento antes de que saliera rumbo a la SEC. El proceso tomó 7 meses. 7 meses de auditorías. Revisión legal. Reuniones con inversionistas. Marcus casi no dormía. Yo casi no comía. Y los niños empezaron a notarlo. Liam preguntó por qué su papá hablaba con la laptop durante la cena. Sophie hizo un dibujo de mí, sentada frente al escritorio, con un globo de diálogo que decía, un correo más. En agosto, nuestro abogado finalizó la estructura de los fideicomisos para Liam y Sophie. 2 fideicomisos irrevocables. Financiados. Protegidos. Nadie. Ni Diane. Ni Kenneth. Ni Paige. Ni ninguna versión futura de los Archer con una lista en la mano. Podría tocar un solo dólar. Firmé esos documentos un martes por la tarde. En una oficina con vista al río Willamette. La abogada me preguntó si tenía dudas. Solo hice una pregunta. Si algún familiar intenta reclamar acceso a estos fondos, ¿qué pasa? Me miró directo. Y respondió, nada. Ese es el punto. Volví a casa. Hice la cena. Ayudé a Sophie con divisiones largas. Guardé los documentos en la caja fuerte debajo de la cama. Y entonces noté algo raro. Por primera vez en meses. Nadie de Millfield había visto mi LinkedIn. Ningún mensaje de Tess. Ningún rumor. Nada. Silencio. Pero no cualquier silencio. El tipo de silencio que aparece justo antes de algo. 2 meses antes del hipo, Paige me escribió. Primera vez en 9 años. El mensaje llegó a las 2:17 de la tarde, un jueves. Hola, estaba pensando en ti, ¿cómo están los niños? 6 palabras. 9 años. Y de pronto. ¿Cómo están los niños? Como si hubiera estado presente. Como si fuera continuidad, y no un intento de regresar de la nada. No respondí. Esperé una semana. Quería ver si insistía. Y lo hizo. Segundo mensaje, voy a estar en Portland por trabajo el próximo mes. Me encantaría verte. Marcus me dijo, es tu decisión. Acepté. Pero bajo mis condiciones. No en mi casa. Nos vimos en un café en el distrito Pearl. Lugar público. Neutral. Tiempo limitado. Paige llegó 15 minutos tarde. Blazer. Botines. Se notaba que había practicado verse relajada. Me abrazó demasiado tiempo. En los primeros 10 minutos me dijo 3 veces, te ves increíble. Después, empezó. Las preguntas.
¿Qué tan grande era la casa? Si los niños iban a escuela privada. ¿En qué zona vivíamos? Si Marcus seguía dirigiendo la empresa. ¿Cuántos empleados teníamos? Si habíamos levantado más inversión. 32 preguntas. Las conté. Ninguna fue, lo siento. A mitad del café, noté algo en el reflejo del vidrio. Paige tenía el teléfono inclinado hacia el estacionamiento. Estaba tomando fotos. De mi coche. Un Tesla blanco. El que Marcus me había regalado en mi cumpleaños. No era una visita. Era reconocimiento. Estaba recopilando información. Como si fuera un informe. La dejé terminar su café. Respondí todo, de forma vaga. Educada. Como cuando alguien te hace conversación sin importancia. Cuando nos despedimos, volvió a abrazarme demasiado tiempo. 32 preguntas. Ninguna disculpa. La única que importaba, nunca la hizo. Salí del café. Manejé directo a casa. Abrí el binder. Ítem 28. Visita de Paige. Fecha. Pluma roja. Notas. 32 preguntas documentadas. Vehículo fotografiado. Sin disculpa. Sin mención del pasado. Luego llamé a Grace por segunda vez. Van a venir, le dije. Mi mamá, probablemente semanas antes del hipo. Va a traer exigencias. Grace preguntó, ¿qué tipo de exigencias? Le conté todo. El chat familiar. Las capturas. El plan de Paige. Como querían estructurarlo para que pareciera inversión familiar. Hubo un breve silencio. Luego dijo, ¿tienes documentación? Respiré. Miré hacia el cajón. Y respondí, tengo un binder. ¿Qué tan completo está todo? Le respondí sin dudar, 28 elementos. Fechados. Con fuente. 9 años. Hubo una pausa del otro lado. Luego Grace dijo algo que me dejó completamente clara la situación. Iris, tú no me necesitas para esto. Ya hicimos lo legal. Los fideicomisos, la protección patrimonial, la separación de activos, todo está cubierto. Lo que estás describiendo no es un conflicto legal. Es personal. Y para eso, solo necesitas decidir qué estás dispuesta a decir. Colgué. Y por primera vez lo entendí sin ruido. Esto no era sobre abogados. Era sobre una mujer que apareció en mi puerta cuando los números cambiaron, y sobre si yo iba a permitir que convirtiera 9 años de silencio en una historia cómoda, como si todo hubiera sido un simple malentendido. Esa noche me senté en mi escritorio. Saqué la carta que había escrito meses atrás. La que enumeraba cada elemento del binder. La leí completa. Despacio. Y luego la volví a guardar. No necesitaba una carta. Tenía el binder. 28 registros. 9 años. Cada tarjeta de vuelta. Cada llamada ignorada. Cada captura. Cada prueba de que mi familia me borró. No porque yo hiciera algo mal, sino porque amé a alguien que ellos decidieron no aceptar. El binder hablaba por sí solo. Compliance Core salió a bolsa un miércoles de octubre. Marcus y yo estábamos en el piso de Nasdaq, en Nueva York. Él con traje gris oscuro. Yo con blazer azul marino. Vimos como la acción abría en $18. Al mediodía subió a 20. Al cierre. 22. Capitalización de mercado, 440 millones. Marcus y yo teníamos el 10%. En papel. 44 millones.
44 millones. Ese número no se sentía real. Parecía un error de Excel. Demasiados ceros. Como si alguien hubiera escrito mal la fórmula. Pero no. Yo había revisado la fórmula. Era literalmente mi trabajo. Los ceros estaban bien. Todo estaba bien. Y sin embargo, no se sentía como una victoria. TechCrunch publicó un artículo. Forbes pidió declaraciones. Bloomberg puso la cara de Marcus en un recuadro lateral. Un noticiero local en Portland hizo un segmento corto. Pareja local lleva su startup fintech al Nasdaq. Mostraron nuestra foto. Los dos juntos. Al mismo nivel. Esa noche celebramos con sushi en el cuarto del hotel, con vista a Times Square. Liam y Sophie se habían quedado en Portland con Cora, que voló para cuidarlos. Marcus se quedó dormido en el sillón a las 9:15. Aún con el saco puesto. Yo no dormí. No por el hipo. Sino por lo que sabía que venía. Revisé el teléfono. 5 llamadas perdidas. Código 740. Millfield, Ohio. 3 de un número desconocido. Una de Kenneth. Una de Diane. No devolví ninguna. Puse el teléfono boca abajo. Y me quedé viendo el techo. 9 años. 44 millones. Y de pronto. Iris Archer volvía a ser alguien digno de ser contactado. Me dormí con la mano sobre el teléfono. Como si supiera que iba a volver a sonar. Y así fue. El mensaje de voz de mi papá llegó a la mañana siguiente, mientras me estaba cepillando los dientes. Su voz sonaba distinta. Más delgada. Más vieja. Pero el ritmo era el mismo. Lento. Cuidadoso. Como siempre. Un hombre que mide cada palabra. Pero había algo más. Una grieta. Mi niña, te vi en las noticias. A ti y a Marcus en la bolsa. No supe qué decir, así que, estoy llamando. Estoy orgulloso de ti. Siempre lo he estado. Pausa larga. Respiración. Tu mamá quiere hablar contigo. Tiene cosas que quiere discutir. Llámala cuando puedas. Te quiero, Iris. Lo escuché 3 veces. Mi niña. No me decía así desde que tenía 14 años. Estoy orgulloso de ti. 4 palabras que esperé una década. Pero luego lo volví a escuchar. Con atención. Analizando la estructura. Llamó después del hipo. No después de la boda. No después del nacimiento de los gemelos. No después de 7 tarjetas de cumpleaños. Ni de las fotos. Ni de los intentos. Después del hipo. Siempre había estado orgulloso de mí, en teoría. En papel. Pero nunca tuvo el valor de llamar cuando no había millones de por medio. Él no es uno de los nuestros, Iris. Nunca lo será. Esa era la voz de mi madre. Pero fue mi padre quien sostuvo el silencio. Él pudo haber llamado cualquier día. Cualquier año. Eligió este. El de los 44 millones de razones para regresar. Guardé el mensaje de voz. Pero no lo agregué al binder. Era demasiado triste. En lugar de eso, me senté en el piso del baño del hotel y me permití sentirlo. Todo. Sin filtros. Durante 4 minutos. Luego me levanté. Empaqué. Teníamos un vuelo que tomar. El mensaje de Diane llegó 2 días después de volver a casa. Era largo. Cuidadosamente escrito. Sin errores. Sin abreviaciones. Sin nada casual.
Esto no fue improvisado. Lo redactó. Lo editó. Probablemente lo leyó en voz alta antes de enviarlo. Iris, sé que hemos perdido tiempo. Pienso en ti y en los niños todos los días. La vida es corta, y he aprendido que hay cosas más importantes que las diferencias que nos separan. Me gustaría hablar del futuro, de los niños, de lo que significa ser una familia. Hay cosas que las familias deben compartir. Creo que podemos encontrar una forma de avanzar, si tú estás dispuesta. Lo leí 2 veces. Conté las palabras. 63. Elegidas con precisión. Y ni una sola decía, lo siento. Ni una sola decía, me equivoqué. Ni una sola palabra reconocía lo que realmente había pasado. Ni una. No mencionó que me desheredó emocionalmente por casarme con un hombre cuyo color de piel no era el suyo. No habló de las tarjetas de cumpleaños devueltas. Ni de los nietos ignorados. Ni de los 9 años de silencio usado como castigo. En lugar de eso, escribió, las diferencias que nos separan. Como si todo esto hubiera sido un desacuerdo de opiniones. Como si no hubiera sido ella quien me dijo, él no es uno de los nuestros. Como si no hubiera sido ella quien decidió devolver cada intento de acercamiento, sin siquiera abrirlo. No respondí. Tomé captura del mensaje. Lo imprimí. Abrí el binder. Ítem 29. Primer mensaje de Diane en 9 años. 63 palabras. 0 disculpas. Pluma roja. Fecha. Cerré el binder. Lo guardé en el cajón inferior. Me senté en el escritorio, y miré la foto enmarcada junto a mi monitor. Marcus. Los gemelos. Y yo. En Cannon Beach. Los 4 entrecerrando los ojos por el sol. Liam sobre los hombros de Marcus. Sophie tomada de mi mano. Esa imagen era mi respuesta. Ahí estaba todo lo que sí tenía. Todo lo que sí construí. Todo lo que sí importaba. El viernes, Tess me llamó. Paige le está diciendo a todo el mundo que te visitó en Portland. Me apoyé en la barra de la cocina. Y dice que vives en una mansión. Que Marcus se hizo millonario de la nada. Que manejas un Tesla. Que los niños van a escuela privada. Solté una pequeña exhalación. La mitad de eso ni siquiera es cierto. No es una mansión, y los niños van a escuela pública. Iris, ese no es el punto. Guardé silencio. Tu mamá está planeando un viaje. Ahí fue cuando todo se acomodó. Paige le dijo a Linda, en el salón, que Diane va a Portland la próxima semana. Está haciendo maleta. Cerré los ojos. Lo sé. ¿Cómo? Porque Paige contó cada habitación con la mirada, y fotografió mi coche. Hubo silencio del otro lado. Entonces, ¿qué vas a hacer? Respiré profundo. Y respondí con total claridad, voy a abrir la puerta. Tess dudó. ¿La vas a dejar entrar? La voy a dejar hablar. Pausa. Y después, le voy a enseñar lo que he estado guardando durante 9 años en el cajón de mi escritorio. Colgué. Y me quedé de pie en la cocina. Esa cocina. Con la isla donde Sophie hacía tarea. Donde Liam construía torres de Lego. Donde Marcus hacía hotcakes los domingos. La foto de Cora estaba pegada en el refrigerador, junto a un dibujo de los niños en una excursión escolar. Graham y Cora. La única abuela que habían conocido. Diane venía. Lo supe desde el chat. Desde la serie B. Desde las visitas en LinkedIn. Desde los rumores de iglesia.
desde las 32 preguntas en el café. Los números cambiaron. Y Diane Archer venía a cobrar. Pero yo ya no era la misma chica que salió de Millfield a los 18 con una beca y una tarjeta que decía regresa pronto. Ahora era CFO. Era madre. Era una mujer con un binder lleno de verdad. Y estaba lista. La ironía era imposible de ignorar. En Millfield, las noticias viajaban a través de la iglesia bautista como el agua en piedra porosa. Lento, pero inevitable. Cuando me casé con Marcus, el rumor se esparció en menos de 48 horas. La hija de Diane Archer se casó con alguien que no es como nosotros. Las mujeres del grupo de oración murmuraban. Los hombres en el diner negaban con la cabeza. Y Diane usó esa presión social como un arma. Me apartó, en parte porque no soportaba el que dirán. Pero ahora, el rumor había cambiado de dirección. Tess escuchaba a Linda. Linda escuchaba al organista. El organista escuchaba a todos. Iris Archer está en Nasdaq. Iris Archer es CFO. Iris Archer vale 44 millones. Y entonces venía la pregunta inevitable, ¿y tú, cuándo fue la última vez que viste a tus nietos? ¿Vas a Portland de Navidad? Debes estar muy orgullosa. Diane tenía que sonreír. Responder. Sostener la imagen. Porque decir la verdad significaba admitir que ella misma había cortado a su hija por algo que ahora el mismo pueblo ya no estaba dispuesto a justificar. El mismo pueblo que la respaldó, ahora le estaba pidiendo explicaciones. La presión se volteó. Y Diane Archer, la mujer que siempre controló la narrativa, ahora estaba atrapada dentro de ella. Llegó un martes. 10:14 de la mañana. Lo sé porque estaba en la cocina, secando una taza, cuando vi el taxi detenerse frente a la casa. Se bajó despacio. Cardigan beige. Pantalón negro. Los mismos aretes de perla que usaba cada domingo en la iglesia cuando yo era niña. Una maleta pequeña. Las esquinas gastadas. Se quedó parada en la banqueta unos 30 segundos. Observando. Evaluando. Mirando la casa como si fuera una propiedad, no el hogar de su hija. Luego caminó hacia la puerta. El timbre sonó. Abrí. Nos quedamos frente a frente. A menos de 1 metro. Se veía más vieja. Más canas. Líneas alrededor de la boca que antes no estaban. 9 años, no pasan en silencio. Y en ese momento, todo lo que había esperado. Finalmente estaba frente a mí. Sus ojos, del mismo verde que los míos, ya estaban húmedos. Iris, mam. Silencio. 4 segundos exactos. Y luego dijo, vine a hablar del futuro de los niños. No dijo que me extrañaba. No dijo que se había equivocado. Ni siquiera dijo que me quería. Vine a hablar del futuro de los niños. De los niños que nunca conoció. De los niños cuyas fotos regresó en sobresellados. De los niños que, según Paige, no tenían abuelos de verdad. Bajé la mirada hacia la maleta. Luego al papel doblado en su mano. Claro. Siempre venía con algo preparado. Pasa. No la llevé a la sala. La llevé a la cocina. La cocina tenía mesa. Tenía luz. Tenía el refrigerador con la foto de Cora, los dibujos de los niños, y un mapa del mundo donde Sophie marcaba todos los países que quería visitar algún día. La cocina era donde vivía la verdad. Y eso era exactamente lo que íbamos a tener. Verdad. Se sentó. Serví 2 vasos de agua. No café. El café es para quien se queda. Ella no venía a quedarse.
Miró alrededor. Sus ojos se detuvieron en el refrigerador. En la foto de Cora. Graham y Cora, con Liam y Sophie en sus piernas, en la playa, los tres riendo. Diane se quedó viendo esa imagen unos 5 segundos. Algo cruzó su rostro. No supe si era culpa o celos. Luego abrió el papel. Su letra. Tinta azul. 5 puntos. Ordenados. Precisos. Horas de cálculo, claramente. Y empezó a leerlos en voz alta. Fondo de retiro para tu padre y para mí, $500,000. No dije nada. Fondo universitario para el hijo de Paige, Thomas, 200,000. Silencio. Gastos médicos. La cirugía de rodilla de tu padre, 45,000. Nada. Liquidación de hipoteca. La casa familiar, 180,000. Nada. Apoyo mensual, $3,000. Terminó. Dobló la hoja. La puso sobre la mesa entre nosotras. Me miró. Esto es lo que hacen las familias, Iris. Tu padre trabajó toda su vida. Se sacrificó por ustedes. Es momento de regresar algo. Miré la lista. $925,000. Desglosados. Calculados. Presentados, como una factura. Ni una sola vez dijo lo siento. Ni una sola vez reconoció dónde estaba sentada. En la casa de una hija a la que nunca visitó. Pidiendo dinero, por nietos que nunca cargó. Tus hijos no tienen abuelos de verdad. La voz de Paige resonó en mi mente. Tomé la hoja. La leí una vez más. La doblé. La dejé sobre la mesa. Y me levanté. Caminé hacia mi oficina. El cajón inferior. Exactamente donde siempre. Debajo de carpetas de impuestos. Detrás de documentos viejos. Ahí estaba. El binder. Azul marino. 3 anillos. Pesado. El tipo de peso que solo se construye con años de evidencia. Regresé a la cocina. Lo puse sobre la mesa. Justo al lado de su lista. 2 documentos. El suyo, una página. 5 puntos. $925,000. El mío, 29 elementos. 9 años. 0 disculpas. Diane miró el binder. ¿Qué es eso? Le sostuve la mirada. Tú trajiste una lista, mamá. Me senté. Manos planas sobre la mesa. Yo también. Se quedó viendo el binder. Las etiquetas en rojo visibles a través de la portada. El grosor. Casi 8 centímetros de separadores, sobres, impresiones, historia. No entiendo. Así va a ser. Abrí en la pestaña 1. Año 1. Y empecé. No levanté la voz. No lloré. No hice espectáculo. Leí como leo reportes financieros. Claro. Ordenado. Sin emoción, pero con precisión absoluta. 9 años de registros. Cada tarjeta de vuelta. Cada llamada ignorada. Cada captura. Cada prueba de que Diane Archer decidió borrar a su hija. No porque yo hiciera algo mal, sino porque amé a alguien que ella no quiso aceptar. El binder no era venganza. No era un arma. Era un registro. Y los registros no negocian. No discuten. No perdonan. No juzgan. Solo dicen la verdad. Y yo tenía 9 años de verdad. Año 1.
Saqué el primer documento. Una tarjeta de cumpleaños. Sobre blanco. Sello rojo. Return to sender. Sin abrir. La puse sobre la mesa. Ítem 1. Tarjeta de cumpleaños. Enviada el 12 de septiembre de 2017. Devuelta el 23 de septiembre. Los ojos de Diane se abrieron. Saqué el segundo. Otro sobre. Mismo sello. Ítem 2. Foto de boda. Enviada el 14 de junio de 2017. Devuelta el 25 de junio. El tercero. Ítem 3. Tarjeta de Navidad. Enviada el 8 de diciembre de 2017. Devuelta el 21 de diciembre. Los fui colocando uno a uno. Lento. Ordenado. Como evidencia en una auditoría. Sin comentarios. Sin dramatismo. Solo hechos. La boca de Diane se abrió, y luego se cerró. Miraba la fila de sobres creciendo sobre la mesa. Rectángulos blancos. Sellos rojos. Cada uno, una puerta que intenté abrir. Y que ella cerró. Estas son las tarjetas que te mandé durante 9 años. Todas regresaron. Iris, yo, no he terminado. Pasé a la pestaña 2. Año 2. 3 elementos más. Saqué el primero. Una transcripción de buzón de voz. Mis palabras impresas salieron de una app de transcripción. Engrapadas. Con fecha y hora. Otro registro. Otro silencio convertido en evidencia. Un historial de llamadas sin respuesta. Una publicación de Facebook. Mi mundo entero. Diane. Sin Iris. Sin Marcos. Sin nietos. Ítem 4. Mensaje de voz para ti. 7 de enero de 2018. Duración, 47 segundos. Sin devolución de llamada. Diane se llevó los dedos a los labios. Sus ojos ya estaban llenos de agua. Ítem 5. Mensaje de papá. 12 de febrero de 2018. 4 palabras. Tu mamá necesita tiempo. Puse la hoja impresa sobre la mesa. Han pasado 9 años, mamá, ¿cuánto más tiempo necesitabas? Y entonces, llegó. Las lágrimas. Como las esperaba. Diane se cubrió el rostro con ambas manos y emitió ese sonido tan familiar. Ese llanto controlado. Ensayado. Ese llanto que usaba desde que yo era niña. El llanto que pedía compasión, sin perder dignidad. El mismo que usaba cuando mi papá olvidaba su aniversario. El mismo cuando la iglesia no elegía su platillo para la competencia de la comida comunitaria. Me hiciste daño, Iris, tú lo elegiste a él, nos dejaste. Negué con la cabeza. No me fui. Ustedes me dijeron que no regresara. Eso no es lo mismo. Las personas dicen cosas cuando están enojadas. Abrí la siguiente pestaña. Año 4. Ítem 16. Un documento impreso. Mensaje de Paige. Reenviado por una amiga en común. 9 de marzo de 2021. Leí en voz alta, despacio. Sus hijos no tienen abuelos de verdad. Eso fue lo que ella eligió. Diane se tensó. Paige no quiso decir eso. Pasé a la última pestaña. Capturas. 7 páginas. El chat familiar. Ítem 26. Grupo de familia. Filtrado por una amiga que fue agregada por error. 4 de octubre de 2025. Leí el mensaje de Paige. Haz una lista.
Sé específica con lo que necesitamos. Ella es de números. Va a responder a números. Luego el de Diane, tiene más dinero que todo este pueblo. Puede ayudar a su familia. El rostro de mi madre cambió. Las lágrimas desaparecieron. Como si alguien hubiera apagado un interruptor. Y apareció otra cosa. Más dura. Más conocida. La misma expresión que tenía cuando Paige rompía los platos buenos, y culpaba al perro. Enojo. No culpa. Enojo. No tenías derecho a leer eso. La miré. Firme. Sin subir la voz. Tú no tenías derecho a regresar las fotos de mis hijos. Silencio. Pesado. Real. Tomé otro sobre. Tab 5. Año 7. Era distinto. El mismo papel. El mismo sello rojo. Pero la solapa estaba diferente. Abierta. Preparada con cinta transparente. Lo sostuve en el aire. Ítem 23. Tarjeta de cumpleaños. Año 7. Dentro venía una foto de Liam y Sofía en su festival escolar de otoño. Diane no parpadeó. En la parte de atrás escribí, a veces preguntan por ti. Les digo que vives lejos. Puse el sobre la mesa. Este sobre fue abierto. Alguien vio sus caras. Y luego lo volvió a cerrar, y lo regresó. La mandíbula de Diane se tensó. ¿Quién lo abrió? Silencio. Tu papá. Su respiración cambió. Él quería quedárselo. Pausa. Y tú lo obligaste a devolverlo. Las manos de Diane estaban ahora planas sobre la mesa. Inmóviles. Sus ojos no se movían del sobre. Sus labios apenas se abrieron. Y lo dijo casi en un susurro, tenía miedo. Esperé. Si lo dejaba entrar, si dejaba entrar cualquier cosa, tendría que admitir que estaba equivocada. Tragó saliva. Que perdí 9 años, por nada. Que alejé a mis nietos, por orgullo. Se detuvo. Por un segundo. Quizá 2. Ahí estaba. Algo real. No actuación. No estrategia. Miedo. El tipo de miedo que vive tanto tiempo debajo del enojo, que olvida cómo salir de otra forma. Pero desapareció. Tan rápido como apareció. Su postura volvió a endurecerse. Su barbilla se levantó. Pero tú te fuiste, Iris. Tú tomaste tu decisión. La verdad, evaporada. Como vapor sobre una taza de café. Antes de que pudiera sostenerla. Puse su lista en el lado izquierdo de la mesa. El binder en el derecho. 2 mundos. Uno frente al otro. Tu lista. $925,000. 5 puntos. Sin disculpa. Tosé el binder. Mi lista. 29 elementos. 9 años de silencio. 9 años de tarjetas devueltas. 9 años de nietos ignorados. 9 años de una hija borrada por amar a la persona equivocada. Las fosas nasales de Diane se abrieron. No te borré. La miré. Le dijiste a la iglesia que te abandoné. Le dijiste a Paige que mis hijos no tenían abuelos. Revisaste la empresa de mi esposo durante meses. Y viniste aquí con una factura. Cerré el binder. El sonido del metal fue seco. Final. Viniste porque los números cambiaron. Diane se levantó de golpe. La silla raspó el piso. Después de todo lo que hicimos por ti, la comida, la ropa, la escuela, ¿así nos pagas?
Respiré lento. Ustedes me criaron. Eso no es una deuda. Eso es lo que hacen los padres. Silencio. Te dimos todo. Me dieron una tarjeta que decía, regresa pronto, pausa. Y luego me dijeron que no regresara. Ahí, no tuvo respuesta. Ninguna. La vi buscar. Revisar. Como si estuviera abriendo un archivo mental de chantajes emocionales. Y no encontrara ninguno que encajara. Dijiste que él no era uno de los nuestros, bajé la voz. Pero durante 9 años, su madre fue la única abuela que mis hijos conocieron. Las palabras quedaron suspendidas en la cocina. Como humo. Ella las escuchó. Y yo vi exactamente el momento en que le cayeron encima. Ya no tenía nada más que decir. El silencio en la cocina se volvió pesado, definitivo. En ese momento, el sonido del portón del garaje retumbó en la casa. Marcus entró por el cuarto de lavado. Llaves en una mano. La laptop colgando del hombro. Se detuvo apenas cruzó la puerta. Vio a Diane. Vio el binder sobre la mesa. Me vio a mí. No dijo nada. Dejó su bolsa en la barra. Caminó hacia mí. Puso la mano en mi hombro. Se sentó a mi lado. Eso fue todo. Sin discurso. Sin confrontación. Sin escena dramática. Solo un hombre sentándose junto a su esposa, porque sabía que lo necesitaba ahí. Diane levantó la vista. Y lo miró. Al hombre que había rechazado 9 años atrás. Llevaba camisa de franela. Tenis. Un reloj más barato que los aretes de perla que ella usaba. No había nada ostentoso en él. Nada que gritara 44 millones de dólares. Solo era eso. Un hombre. Un buen hombre. Un padre. Un esposo. Sentado a mi lado, con la mano todavía sobre mi hombro. Diciéndolo todo, sin abrir la boca. Diane miró esa mano. Luego mi hombro. Luego el espacio entre nosotros. Y lo entendió. Yo ya no necesitaba a la familia Archer. Ya tenía la mía. Respiré hondo. Y hablé con calma. Como quien cierra un balance. Sin emoción innecesaria. Sin espacio para negociación. Mamá, no te voy a dar dinero. Ella abrió la boca. No la dejé avanzar. No porque no pueda. Si te doy un cheque, vas a convencerte de que tuviste razón en desaparecer durante 9 años. Vas a contarte la historia de que esto siempre fue sobre malentendidos. Que el silencio era solo una etapa. Tomé la hoja de su lista. La levanté. Entre nosotras. Pero no lo fue. Fue una decisión. Tu decisión. Cada tarjeta de vuelta. Cada llamada ignorada. Cada foto de tus nietos regresada sin abrir. El papel quedó suspendido en el aire. Nadie lo tomó. 9 años no fueron un error. Fueron una elección. La dejé caer sobre la mesa. Si quieres conocer a tus nietos de verdad, no como una línea en un plan financiero, entonces empieza con una disculpa. Pausa. No para mí. Para ellos. La miré directo. Y no empieza hoy. Empieza el día que realmente lo sientas. Diane respiró hondo. Tomó su maleta. Caminó hacia la puerta. Se detuvo. Se dio la vuelta. Abrió la boca. La cerró. Y salió. La puerta hizo clic. No un portazo. Un clic. El sonido exacto de alguien que se va, sabiendo que ya perdió algo que no se puede comprar.
2 semanas después. Marcus y yo casi no hablamos de ella. No por evasión, sino porque ya no había mucho que desarmar. Ella llegó con una lista. Yo le mostré un binder. Ella se fue sin disculparse. La matemática estaba resuelta. Los gemelos nunca supieron que estuvo aquí. Estaban en la escuela los 2 días. Cuando llegó. Y cuando se fue. Y preferí que fuera así. Ellos entenderían algún día que hay personas que solo te ven cuando les conviene la luz. Kenneth llamó. Martes. 9:14 de la mañana. Estaba revisando un contrato cuando contesté. Su voz sonaba distinta. Más vieja. Más rota. Iris, tu mamá me contó lo que pasó. Silencio. Debí abrir esa puerta hace 9 años. Debí contestar el teléfono. Debí ir a Portland cuando nacieron los gemelos. Debí hacer muchas cosas. Su voz se quebró. Perdón. No por el dinero. No quiero tu dinero. Solo quiero conocer a mis nietos. Y quiero saber si me vas a dejar intentarlo. Guardé silencio. 17 segundos. Los conté. Vas a contarte la historia de que esto siempre fue sobre malentendidos. Que el silencio era solo una etapa. Tomé la hoja de su lista. La levanté. Entre nosotras. Pero no lo fue. Fue una decisión. Tu decisión. Cada tarjeta de vuelta. Cada llamada ignorada. Cada foto de tus nietos regresada sin abrir. El papel quedó suspendido en el aire. Nadie lo tomó. 9 años no fueron un error. Fueron una elección. La dejé caer sobre la mesa. Si quieres conocer a tus nietos de verdad, no como una línea en un plan financiero, entonces empieza con una disculpa. Pausa. No para mí. Para ellos. La miré directo. Y no empieza hoy. Empieza el día que realmente lo sientas. Diane respiró hondo. Tomó su maleta. Caminó hacia la puerta. Se detuvo. Se dio la vuelta. Abrió la boca. La cerró. Y salió. La puerta hizo clic. No un portazo. Un clic. El sonido exacto de alguien que se va, sabiendo que ya perdió algo que no se puede comprar. 2 semanas después. Marcus y yo casi no hablamos de ella. No por evasión, sino porque ya no había mucho que desarmar. Ella llegó con una lista. Yo le mostré un binder. Ella se fue sin disculparse. La matemática estaba resuelta. Los gemelos nunca supieron que estuvo aquí. Estaban en la escuela los 2 días. Cuando llegó. Y cuando se fue. Y preferí que fuera así. Ellos entenderían algún día que hay personas que solo te ven cuando les conviene la luz. Kenneth llamó. Martes. 9:14 de la mañana. Estaba revisando un contrato cuando contesté. Su voz sonaba distinta. Más vieja. Más rota. Iris, tu mamá me contó lo que pasó. Silencio. Debí abrir esa puerta hace 9 años. Debí contestar el teléfono. Debí ir a Portland cuando nacieron los gemelos. Debí hacer muchas cosas. Su voz se quebró. Perdón. No por el dinero. No quiero tu dinero. Solo quiero conocer a mis nietos. Y quiero saber si me vas a dejar intentarlo. Guardé silencio. 17 segundos. Los conté.